presentar a Emili Bosch sin entrar en el terreno personal para mí es imposible, con lo cual voy a ser muy breve. Con Emili nos embarcamos en la creación de Raqueta.net hace pues unos 15 años y Emili, aparte de ser pues un gran amigo, un excelente conocedor del mundo del tenis y una persona aún mejor, es un gran conocedor de los detalles del mundo del tenis. Mejor que sea él el que se explique y no yo que siga explicando cosas que no mejoraré lo que él va a explicar. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación de amigo. Y a mí me toca hablaros, bueno, del porqué de las prensas y fundas, pero la evidencia es muy clara, ¿no? El porqué de las prensas y fundas. Antes, dejadme hacer una pequeña introducción que, como muchos de vosotros, la mayoría, yo viví la época de finales de los 70, principios de los 80, con la aparición de esta cantidad de materiales que salieron de golpe, Kevlar, borón, fibra de vidrio, grafite, compósite, que intentaban sustituir a 100 años de dominio de la madera. Por aquel entonces yo vivía en Olot y un par de veces al año, con los chicos de la escuela y los padres, íbamos a Andorra a comprar pues las Cansaleo, las Adidas Stan Smith, que salían muy bien de precio, luego las Nastas, a comprar raquetas, las Dunlop Long Play, que no sé si ya las conocéis, que eran balines, eran auténticos balines, y de mayores continuamos haciendo estas salidas ya con coches particulares. Y por el 85-86, en los almacenes Viladomat de Andorra, en los grandes almacenes, encontré un sitio que ponía saldos y fui a buscar los saldos que habían. Y allí encontré esta preciosidad, que todos ya la conocéis, una raqueta que hacía unos años valía unas 12.000 pesetas. Por aquel entonces a 1.500 se las sacaban de encima. Y allí empezó todo, como dijo Gerard Piqué, contigo empezó todo. Luego volveré a esta al final para terminar la charla. Compro esta y empiezo a coleccionar, y un día ya me percato que tengo una gran cantidad de raquetas y prensas. Yo con las prensas tenía una relación de amor-odio, porque tenía una anécdota también, que una dona y Holwood, recién regalada, la dejé en el maletero del coche de mi padre en un mes de agosto, y al cabo de unos días, cuando la fui a buscar, me encontré la Halbot, pero en forma de 8. Una desilusión muy grande, pero que tuve que solventar. Por aquel entonces yo nunca había visto a un jugador de tenis, ni Borg, ni McEnroe, ni Aurantes, entrar a la pista con prensa. No sé si habéis visto vosotros, con fundas sí, pero con prensas a lo mejor las usabais en la intimidad, pero en la pista no salían. Entonces yo no las usaba. A partir de aquel día empecé a utilizar prensas. ¿Cuál es el de? Derecha arriba. Derecha arriba. Aquí. Aquí. Y eso que estábamos avisados. Me he pasado. Aquí, estábamos avisados. Me pasó a mí, pero pasaba a las mejores familias. Ya veis que a Borg también le ocurría esto. Estábamos avisados porque las marcas, desde un principio, la Bright & Dixon, como hemos contado, las Lassinger, los grandes fabricantes ponían sus nombres a las raquetas. Entonces hacían un producto de una calidad óptima, una calidad, y que querían que esta calidad pues se mantuviera, que no fueran como yo, ¿no? Que las metieran en un coche, en un horno. Y entonces todos, en francés, en inglés, incluso me parece que he encontrado alguna en español, ponían: si no me utilizas, ponme una prensa, ¿no? Consérvame. Aquí tenemos a Borg, en Wimbledon, que jugaban con las Lassinger, y hay una charla que pone en un periódico que habla de su encorador. Y es interesante decir que él dice, era Mats Lohmann, y dice: Mats era el único capaz de dejarme las raquetas como yo quería. A mí me gustaba que el cordaje estuviera muy tenso, a unos 36 kilos. Lo que para la época y las raquetas de madera era una barbaridad, que lo vemos. Esa presión, lo normal era que el cordaje se rompiera o que el marco de la raqueta cediera.
afortunadamente, tenía buena relación con las líneas aéreas suecas. Recuerda que llevaba aquí SAS. Y tenía una especie de contrato. Me dejaban trasladar hasta 150 raquetas al año, de Suecia a donde yo jugara. O sea, él las llevaba a Suecia, el encordador se las encordaba y las devolvía allá donde jugaba él. Era necesario porque en un solo torneo podía romper muchas cuerdas o raquetas. O sea, no dice cuerdas, dice cuerdas o raquetas. Un Roland Garros llega a romper hasta 60 veces. O sea que... ¿Y por qué? ¿Qué ocurría? Hay dos factores claros que ya conocéis. Hay dos causas y dos elementos. Los elementos son que estamos jugando con madera y tripa, elementos naturales, y las causas son el calor y el frío. La humedad, el cambio de temperatura, el calor hacen que las cuerdas de tripa se contraigan y tensen más la raqueta. El frío hacen que las deteriore. Y con la madera ocurre algo similar. La madera es más propensa a agrietarse con el calor, a deformarse y pierde flexibilidad. Entonces, la combinación de estos dos elementos, además juntos, hace que las raquetas se tuerzan, se conviertan en esto. Está además rota. Bueno, aquí, a ver si me salgo. Aquí. Yo, la más antigua que tengo de prensa, que he podido datar, tengo dos más que podrían ser un poco más antiguas, pero no puedo confirmarlo con documentos. Es esta Iris de 1890. La raqueta la he podido datar en 1895 por el libro de Köbler, y la prensa sale en el libro de Racket Sports Court Tables, que muchos tenéis, y pone una pequeña reseña sobre la prensa, que dice que está disponible en fresno, nogal o caoba y funciona según el principio de un solo tornillo que aprieta dos piezas transversales a cada lado de la raqueta. Y el autor añade, la desventaja era que para poder utilizar la raqueta había que desmontar la prensa completamente. Y esto nos da una manera de clasificarlas. Fijaos que la prensa de 1890 es desmontable y las otras que se empiezan a fabricar son prensas fijas, que tú colocas la raqueta sin necesidad de desmontar la prensa, como por ejemplo esta. Aflojas los tornillos, colocas la prensa y ya está. Es una manera de clasificarla, no según si son de madera o de metal. Aparecen muchos modelos, muchas patentes diferentes, pero realmente lo que triunfará, ya veréis que es la de 1890, es la que termina triunfando en los años 70-80, que es la prensa que todos conocemos. Los otros modelos son útiles para su función, pero poco útiles para su uso, porque yo para llevarlas aquí he tenido que ampliar porque se tocan con todo, son pesadas, son poco prácticas para su uso. Quiero hacer una mención especial a esta marca, a la Press Stop Press, que es una empresa que empieza a fabricar prensas para raquetas de squash, raquetas de... está ahí encima una de squash, raquetas de badminton, con un objetivo diferente. Lleva un tornillo muy interesante para su... Gracias. A ver, tenemos una por aquí. Aquí, un cierre muy interesante en forma de espiral que sube, si lo quieres pasar. Esta es interesante. Y ayer en Casa en Jaume vimos también unas cuantas de estas. El diseño que más triunfa durante 1910 y 1930 es esta prensa cuadrangular. Fácil de fabricar, muy económica, permitía poner los nombres de las marcas aquí. Y en 1929 tenemos la aparición de esta fantástica prensa, para mí es la de diseño más perfecto, muy fácil de colocar, de quitar, de poner, de una sola pieza,
de la Casa Dunlop. La Casa Dunlop, por estos entonces, ya estaba haciendo sus pasos de gigante, y hacía cordajes, y hacía bolas, y hacía raquetas, y también hacía prensas, hacía todo un completo la marca Dunlop. Si queréis pasar esta. Y esta prensa es muy cómoda y muy práctica, pero también tiene un problema, que es pesada y ocupa un volumen importante. Luego volveremos a hablar de esta porque tiene su interés, alguien la plagia. Vale. Bueno, con la aparición de esta necesidad de proteger el marco de las torceduras y de proteger las cuerdas de las roturas y de la humedad, pues en 1912 ya aparece un accesorio increíble. Hay un señor que patenta una funda térmico de cuero con la prensa incorporada. O sea, ya intentan solucionar el problema con un solo objeto. Esto es muy interesante, esta prensa, yo no la tengo, pero si alguien la tiene o la puede encontrar, es una reliquia. Es un buen invento que cuando llegan las famosas prensas funda de los 80, que parece que habíamos inventado el mundo, pues mira, en 1912 ya funcionaba un elemento que cumplía perfectamente esta función. Luego empiezan a aparecer accesorios a las prensas. Aquí un señor inventó una prensa doble, tampoco se rompió mucho la cabeza, puso una prensa sobre otra y aquí está la patente, una patente de 1916. Hay varias prensas más de estas dobles. Esta es una William & Co. de 1920, una prensa muy interesante. Me la he dejado en el coche, hoy llovía y iba suelta y no la he traído. Difícil también de colocar, aunque es una prensa compacta, para poner las raquetas es difícil. Y esta es una Segura de 1974, que ya veis que es la típica triunfadora, la misma prensa de estas de los 70-80, pero doble uso. Y aquí tenemos la triunfadora, que es de 1926 la patente. Esta prensa, que es idéntica a la que... ¿Qué pasa esta? ¿Esta es la habéis pasado? No. Esta es la de... Espera un momento. Es prácticamente igual. Una de madera, 1890, y otra de metal de 1926. La inventa este señor, Arthur Isaac Flower, que un poco pillo porque lo que hizo fue coger aquella y patentarla en metal. Mucho más económica de fabricar, con un molde podías fabricar las que quisieras y poner diferentes marcas. La marca Climax, la Quick, la Zipri, la Donay, Reno, también Intersport, las aprovechan para poner su nombre. Es una prensa, ya he dicho, que se tiene que quitar toda, un poco más difícil de colocar o que tardas más en ponerla, pero cumple muy bien su función y es la prensa que todos conocen. Pues este señor que ha hecho esto con esta prensa volverá a salir. Esta es una información, y esta la compré, es una raqueta, es una Spalding Gold Medal, que compré hace muchos años por eBay, en Estados Unidos. Me llegó con, como he visto antes, había la funda con la prensa, pues la prensa con la funda. Y ignorante, yo pensaba que eran dos cosas que iban separadas, y cuando me llegó yo quería sacar la funda y estaba pegada y empecé a intentar quitarla y quité un lado y luego pensé, hostia, esto me lo voy a cargar, ¿sabes qué? No lo toques más y déjalo así. Y al cabo de unos años, me parece que hace 4 o 5 meses, Pera colgó esta propaganda en el grupo de que es una sola pieza. Y luego Martín me pasó la patente y dije, jolín, si eso lo tuviera antes, no hubiera sido tan destrozador. Y bueno, aquí tenemos pues que es una patente del 32 que ya incorporan estos dos elementos. Es interesante ver cómo había una preocupación por parte también de un mercado para proteger las raquetas, para que estos accesorios pues cumplieran la función y no se deformaran. Esta también es interesante. Aparecen elementos en las prensas esta es para sujetar las bolas. Ahora podría hacer un chiste muy malo porque las bolas de antes eran más pequeñas y las grandes aquí no caben, las actuales.
Supongo que alguien es especialista en bolas y sabe que han evolucionado. Aquí no, bueno, aquí no puedes poner. Es curiosa, y funciona, supongo, en bolas, si la quieres pasar, es divertida esta vez. Hay otros elementos también para llevar las bolas a la pista. Esta también la tengo, esta prensa, pero es muy frágil. El alambre que sirve para poner las pelotas se rompe y destroza, está todo. A ver. Vale, en principios de los 50 aparecen estas prensas de metal muy interesantes. Esta es la Schlesinger. Esta es una Quick francesa. Esta la hemos pasado. Que la Quick es la que termina haciendo estas prensas. Esta la realizó, y esta también es interesante para que haga un pequeño inciso aquí. Fijaos que está encordada en tripa y que lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nudos que se vean y alguno... Eso es lo que pasaba. Rompías y ¿qué ibas? Ibas al encordador y te cambiaba 2 cuerdas. Rompías y ¿qué pasaba? Te encordaba 2 cuerdas más y tenías una raqueta con 4 tensiones diferentes. Entonces, aún hacía más necesario ponerlas en una prensa. Esta prensa no triunfa, la casa Quick la saca del mercado porque es engorrosa de poner. Está muy bien diseñada porque acepta diferentes marcos en función de tú vayas quitando este tornillo, lo vayas poniendo en diferentes secciones, se amplía más o menos, pero para ponerla necesitas un poco un doctorado. No es práctica. No es práctica. Y luego tenemos esta Spalding, que está, no sé si se la puedo... No he traído esta Spalding. Esta es esta, que os suena, es parecida, idéntica, igual al modelo de la Dunlop que hemos presentado. ¿Y sabéis quién la patentó? Pues el mismo señor que presentó. Cogió la Dunlop y la convirtió en metal y le puso Flowers, Patent, Spalding y ala. O sea que inventaba poco, este era bastante listo. Era bastante listo. Bueno, y aquí tenemos ya estas prensas que ayer, los que fuimos a casa de Jaume, tuvimos la suerte de ver, que son las prensas, yo digo de transporte, o de tenerlas en casa. Aquí es Don Butch, que llegaba a Chicago para disputar un torneo y llega pues con las prensas de viaje. Esto tampoco era adecuado para trasladarlo a la pista, no era cómodo, pero eran ideales para trasladarlas en viajes. Y son prensas que para los coleccionistas tienen un valor brutal porque sirven para decorar pequeños rincones y tener un conjunto de raquetas que, bueno, como veis, son una maravilla. Aquí tenemos unas prensas de Schlesingers que son también muy curiosas. Estas prensas son las, digamos, no son bien las de club, son las de mesa, y esta propaganda que pone aquí, fijaos que ya es solo de prensas. La primera, las de arriba, la compacta, la de 6, la propaganda dice, ligero, falso, y nunca se deforma, correcto. Cabe en una bolsa de tenis, jolín, solo cabe esta. Y asegura la raqueta mejor que con otra prensa, vale, de acuerdo. O sea que la propaganda hay que ponerle siempre una cuestión. En la segunda, en las que son individuales, pone prensa fuerte y ligera, resulta completamente satisfactoria y se agarra para todo el marco de la raqueta. Y en estas últimas, que es esta es de Jaume, aquí en la propaganda es la Schlesinger misma, la propaganda dice, destinada para el uso de clubs o distribuidores, o sea que también se podía tener una tienda para que la gente viera y bueno, pudiera comparar las raquetas. Son elementos que, como decíamos ayer, los coleccionistas, si los vemos, tenemos que hacer un esfuerzo para adquirirlas y conservarlas. Y estas son ya las prensas cum laude, para decirlo de alguna manera. Son las prensas de club que, bueno, en aquella época, cuando ibas a jugar, pues le decías al conserje, vengo a jugar, te cogía la raqueta, te la traía, terminaba y te la colocaba. Y también son prensas que se utilizaban para la escuela. La escuela utilizaba estas prensas para guardar sus raquetas. Aquí tengo una mala anécdota que duele porque un día
en Francia se vendía una de 100, era como media mesa de esta, de 100. Y la dejé escapar. Y esto, imagínate que una prensa de 100 sería ya la bomba. Estaba en Francia y no muy lejos de mi casa. Vale. Ay. Aquí. Bueno, de la misma manera, hay que comentar, y aquí os traigo esta, que las prensas eran elementos de prevención, como os he dicho. Mira, eran elementos de prevención, no reparaban. Pero yo tengo esta, que es de no sé cuánto, que es una bestia, que esto no sirve para nada más que para, supongo, yo no es la duda que tengo, esto no lo puedes llevar a la bolsa ni así, porque haces pesas, para hacer pequeñas reparaciones a prensas que empezaban a torcerse, a raquetas que empezaban a torcerse, colocarlas en este mastodonte, porque ni es práctica, pero el único uso que le veo es esta. La paso y aguantarla, que esta es fuerte. Bueno, como os he dicho antes, y ha salido bastantes veces, la fecha de 1983 es cuando Chris Evert gana Roland Garros con la Pro Staff. Jimmy Connors también, que no se lo ha hecho, con la T2000, que también es una raqueta vintage, no es de madera, de acuerdo, gana el US Open, y Noah gana con la Le Coq Sportif Roland Garros. Es una fecha en que coinciden estas tres cosas y nunca más otra raqueta de madera ganará un Grand Slam. Podemos decir que en aquel momento se terminan las raquetas de madera. No sé quién lo preguntaba hasta cuándo, sí que sigue jugando alguien, pero realmente ya podemos poner una fecha de punto final. Punto final de las raquetas de madera, punto final de las prensas, porque ya no son necesarias, desaparecen. Como las fundas veremos que sí, que se van adaptando y van evolucionando, la prensa es un elemento que ya podemos decir que en el 83, por poner una fecha, desaparecen. Aquí tenemos la otra parte del juego, que son las fundas. Aparecen estos sacos, ellos los llaman sacos, de lona, y algunos hemos visto de cuero, simplemente para proteger las cuerdas, para proteger el cordaje de la humedad y del calor. Empiezan a salir también pequeños accesorios para poner las bolas, el monedero, vete a saber qué. Son interesantes. Aquí tenemos la marca Tonet, que fabrica astillas, que vemos también una propaganda de los accesorios, ¿no? De los tres tipos de prensas: la prensa múltiple, la individual extraíble y la compacta, que me parece que el que hizo la foto la puso al revés, tampoco debía saber mucho de tenis, y la funda. La funda, la casa Tonet, aquí está traducida a alemán, dice funda de piel o de lona para proteger una raqueta. Digo, los estuches sirven para guardar la raqueta y facilitar su transporte al campo de juego, o sea que le dan un elemento más, proteger y transportar. Bueno, la evolución, yo quería sacarla, aquella que os enseñé, yo quería sacar y tener el saco así, y no pude. En esta foto se ve a George Rogers y al barón Gottfried, que él utiliza estos sacos, en aquella época le llamaban sacos, para proteger el cordaje, y entra a la pista con los sacos. La evolución de estos sacos fue muy sencilla, fue adaptarse, ceñirse en el marco de la raqueta, introducir la cremallera y cambiar el material de lona a nylon y a las fundas sintéticas que ya conocemos, o de plástico. Aquí quiero hacer una pequeña mención a esta. Esta es una raqueta muy apreciada, la compró mi hijo, que tenía que estar aquí haciendo parte de esta charla, y que nos vino de Australia. Vinieron dos, una os la he pasado, que la estabais viendo, luego volveremos a hablar de esta, y venía esta, y estábamos avisados que una venía rota y torcida, la que os he pasado, y esta venía en muy mal estado, lijada, decía. Bueno, que las envió junto con el lote, y cuando sacamos la funda, fijaos que la parte que no cubre la funda está en un estado
notable, estaba muy bien, se ve perfectamente las letras, el bigote está un poco abierta del cuero aquel, pero es fácil de reparar, pero la raqueta se ha conservado en un estado muy notable. Todo lo que no tenía la funda ha sufrido, vete a saber qué ha sufrido. Esta es otra historia, otra anécdota. En mi casa teníamos un frontón y cuando venían los amigos jugábamos al frontón y dejábamos la raqueta al lado, la barbacoa, aquí donde guardábamos la leña. Y esta estuvo allí 5 o 6 años hasta que mis padres se fueron, vendieron la casa y yo fui a buscarla y la encontré. Y había más, había un par de raquetas de estas de segunda categoría que decimos que quedaron destrozadas, carcomidas, lijadas, rotas, y esta solo quedó sucia porque quedó con la lona de dentro o la espuma de dentro negra, tiñó el puño y la tiñó el marco, pero con un trapo, con alcohol, quedó la raqueta perfecta. Por eso es interesante, y aquí me ha gustado mucho que gente que ha traído raquetas las ha traído en fundas para protegerlas y guardarlas. Si no las tenemos expuestas y bien cuidadas, pues no cuesta nada y son baratas las fundas de guardarlas en fundas. Y mira que hay, ¿eh? Ha llegado un momento en que las marcas las utilizan para hacer toda su promoción y logotipos y propaganda de su marca y de sus logos. Bueno, de la misma manera que hemos visto raquetas, prensas dobles, aquí también hay fundas dobles. Creo que, y esto se lo preguntaremos, que Manolo Orantes, cuando gana el US Open, llevaba una funda doble, está en una foto con la copa así, y me parece que la funda era de este tipo y era doble. Aquí vemos arriba una que llevaba la típica prensa enfundada, y bueno, y se crean también fundas más grandes para poder llevar esta, que es la prensa que os digo que triunfó y que fue más cómoda de llevar. Hoy hemos visto bolsas de estas fantásticas, alguien ha traído un par que pueden llevar la funda exterior y esta dona que ya permite introducirse un poco la raqueta dentro. Aquí hay la cremallera y puedes colocar la raqueta, va con un separador y la protege pues, de la humedad y de los golpes. Es un poco la evolución de las fundas, ya os he dicho que no desaparecen, que van evolucionando. Con la aparición de los nuevos materiales y del cordaje de sintéticos, pues las fundas, eso parecía que tenían que perder su función, pero no ocurre esto. No ocurre esto, se adaptan fundas termo. Recuerdo que yo llevaba una de estas y aquí dentro llevaba la raqueta, la toalla, los calcetines, la camiseta, los pantalones y cuando volví a casa todo mojado. Y de aquí pasamos a estas, las fundas transporte, que nuestro amigo Frank de la Jungla, un buen tenista, pues las utiliza en sus aventuras y son las que han triunfado y que aún hoy en día se llevan. Aquí quiero hacer ahora un punto y aparte y hablar un momento de qué ocurre. Como coleccionistas muchas veces compramos raquetas y ayer también estuvimos hablando de cómo nos llegan, ¿no? Y nos llegan a veces que han estado muy mal cuidadas, deterioradas, sobre todo muchas australianas. Esta, es la que os he pasado, venía, fijaos cómo venía curvada, venía rota y además, no nos lo dijo, cogías la pintura y le golpeabas y caían los trozos de pintura que tenías que ir con mucho ojo. ¿Qué hago yo? Eso sería interesante que en otros congresos alguien empezara a explicar también cómo repara o qué truquillos utiliza para adecentar un poco las raquetas. Yo primero ponía muchas cosas y al final descubrí este mejunje. Lo he traído, me parece, aquí. Este mejunje. Esto funciona de maravilla. Si un día tenéis una raqueta con esto, es un barniz fijador y el miedo que tenía es que ponía brillante. Esta raqueta que os ha pasado, que es esta, está tratada con este producto. Es un barniz que utilizan los niños en educación infantil cuando pintan en ceras para que no se peguen los papeles y para que no ensucie, pues le pasan este barniz y funciona de maravilla. Funciona de maravilla, pega, le da un punto brillante a la pátina, pero nada agresivo
y funciona muy bien. La pega es que si la raqueta llega sucia, no puedes limpiarla, porque a la que le limpias salta toda la pintura. Pero es baratísimo y funciona de maravilla. No sé si alguien utiliza otros trucos, sé que alguien utilizaba cola de pescado, no sé. A mí esto me funciona. Pero esta ya digo que esta raqueta llegaba torcida, rota no pude hacer nada, y torcida, mirad la torcedura que llegaba. ¿Y qué hago? ¿Qué hago para repararlas? Igor, a ver si aprendes un poco y no tienes que pedir que te lo hagan. Bueno, primero de todo hacía un poco brusco. El butano, mojarla, sobre todo mirar si es de tripa o no el cordaje. Si el cordaje es de tripa como esta, pues mucho cuidado, humedecer el marco con telas, con trapos. Bueno, no quitéis el cordaje, porque luego si queréis volverlo a poner es imposible. Yo lo he intentado, es mejor o no quitarlo o quitarlo y poner uno de nuevo, de tripa. Pues esta me venía muy bien porque el cordaje era sintético y la raqueta estaba torcida de manera importante. Normalmente pues la mojo y luego con el butano el diámetro encaja muy bien en lo que es la parte esta superior de la raqueta, que es la que suele estar más torcida. Y entonces, pues bueno, se ponía. La pega es que con esta bombona de butano haces una presión de golpe, no puedes controlar la presión, le pones todos los 13 o 14 kilos, ¡pam!, encima, y puedes romperla. Entonces un día, en un mercadillo, vi estas prensas de papel, que ya las tenía pensadas, y el diámetro es perfecto, entra perfecta, y aquí sí que puedes ir ajustando la presión. Y esta, pues hice eso, la puse en un cubo con agua caliente, la saqué, la puse en la prensa esta, empecé un poco a darle presión, no del todo, esperé un día, la saqué, la volví a poner, había mejorado y luego sí que la apreté del todo y ha quedado, ahora os la enseñaré, no sé dónde está la que estaba con la prensa grande, sí, quedó. Funciona, quedó bastante bien. Ahora os fijéis, estas son estas pequeñas reparaciones que incluso algún día podríamos hacer un congreso y ceñir una mañana a alguien que nos contara cómo reparar, cómo restaurar a alguna persona, porque yo dentro de un tiempo... ¿Sí? Pues fantástico. Pues miréis que la mejora fue notable y podéis pasarle aquí que no salta ni un trozo. Y bueno, estos son los dos inventos que yo intento para aderezar una raqueta. Bueno, esta no le tenía mucha estima, por eso también fue un poco brusco y hice la práctica con ella para traerla aquí. Y bueno, para finalizar, me gustaría volver a esta. Os dije que con ella empecé todo, con ella empecé a coleccionar y muchas veces me he preguntado ¿por qué colecciono? ¿Qué es esta obsesión de coleccionar? Sí, porque cuando a veces viene gente en casa y tú con toda tu ilusión le enseñas la colección, todas son iguales. Hostia, no, todas no son iguales. Sí, ¿qué espacio ocupan? Sí, claro, son raquetas, ocupan espacio. Para limpiarlas que trabajo. Bueno, sí, ya no la enseño, ya si no es una gente que haya jugado a tenis o que haga colección. El otro día había un señor que coleccionaba cajas de cerillas. Tenía una colección de no sé cuántos miles. Y le enseñé, y estuvimos hablando de coleccionar, fue bestial. A esta gente sí que da gusto enseñarla, porque puedes estar horas. Pero a esta otra gente no. Y esto me llevó a pensar ya hace mucho tiempo y a escribir sobre el coleccionismo, por qué coleccionamos y estas historias. Y a raíz del año pasado, en que David Castelló explicó una búsqueda brutal sobre la raqueta, la Fischer, dije, tengo que leerlo. Si me permitís, es un punto y aparte, os leeré esto, a ver si alguien se ve reflejado. Nada, son 3 minutos, tengo tiempo. Digo, la resonancia paleolítica en el coleccionismo contemporáneo. Donde pone coleccionismo, pone de raquetas siempre.
Digo, en el trasfondo evolutivo de la humanidad, la esencia del hombre cazador-recolector del Paleolítico resuena de manera sorprendente en la práctica moderna del coleccionismo de objetos. Aunque los tiempos hayan cambiado y la sociedad haya evolucionado, la conexión entre el instinto ancestral de acumular y el impulso contemporáneo de coleccionar perdura, revelando una continuidad fascinante en la psique humana. En esta continuidad, la dopamina desempeña un papel crucial, activando los circuitos de recompensa en el cerebro. En el Paleolítico, satisfacer las necesidades básicas de supervivencia activaba la liberación de esta molécula en el cerebro, reforzando así el comportamiento de búsqueda y acumulación de recursos vitales. Este instinto de acumulación arraigado en la supervivencia se manifiesta en la modernidad de forma abstracta a través del coleccionismo de objetos. El coleccionismo contemporáneo, en muchos aspectos, refleja el deseo humano ancestral de poseer y preservar. Así como el hombre primitivo acumulaba herramientas valiosas para garantizar su supervivencia, hoy en día coleccionamos arte, antigüedades o incluso objetos tecnológicos y raquetas de tenis, atribuyéndoles un valor simbólico y emocional. Este acto de coleccionar puede considerarse una evolución del antiguo impulso de acumulación, ya que no solo tiene raíces en la necesidad pragmática, sino que también refleja la complejidad de la identidad individual y cultural. Además, tanto en la antigüedad como en la actualidad, el acto de coleccionar va más allá de la mera acumulación material. Representa una forma de expresión personal, un medio para construir narrativas individuales y colectivas, aquí estamos. Los objetos coleccionados se convierten en testimonios de experiencias, intereses y valores de manera similar a como las herramientas y alimentos acumulados en la prehistoria contaban la vida cotidiana y las habilidades del hombre primitivo. Podemos identificar similitudes sorprendentes entre el cazador-recolector y la actual búsqueda y adquisición de objetos de colección. Primero tenemos la búsqueda y selección. El hombre primitivo exploraba su entorno en busca de recursos esenciales como alimentos y materiales para herramientas. La selección se basaba en la utilidad y la adaptabilidad de los objetos encontrados. Los coleccionistas modernos exploramos mercados, tiendas especializadas y en muchos casos el mundo digital en busca de los objetos que se alineen con nuestros intereses. La selección implica consideraciones estéticas, históricas, que no hemos visto, personales en lugar de una utilidad práctica. Segundo, conocimiento y experiencia. El hombre primitivo acumulaba conocimiento sobre la fauna, la flora y las condiciones del entorno para maximizar sus posibilidades de caza y recolección exitosa. Los coleccionistas modernos invierten tiempo y esfuerzos para aprender sobre la historia, autenticidad y valores de los objetos que desean adquirir. Participan en comunidades, eventos, subastas para mejorar su comprensión y experiencia en el ámbito de sus colecciones. Encontramos el objeto. Encontrar un objeto valioso era crucial para la supervivencia, ya fuera una fuente de alimentación o un material para herramientas. Descubrir un objeto de colección deseado puede llevar a un sentimiento de excitación o logro. La disponibilidad limitada, la rareza o la historia única del objeto pueden hacer que este encuentro sea aún más gratificante. Y al final tenemos la adquisición. La posesión del recurso clave aseguraba la supervivencia y la prosperidad del individuo y de la comunidad de nuestros ancestros. Comprar un objeto de colección no solo implica adquirir un artículo, sino también la satisfacción de un deseo personal, la expresión de un gusto, la inversión en algo con valor emocional y también poder dar contexto y la importancia merecida al objeto, evitando a veces su desaparición o extinción. Termino. Aunque las circunstancias hayan cambiado y la sociedad haya evolucionado, el impulso básico de acumular, preservar y expresar nuestra identidad persiste, revelando que, en esencia, seguimos siendo cazadores, recolectores de todo lo que vuela a tenis en un mundo moderno y complejo. Gracias. Muchas gracias.